¿Qué tal amigos? Mi nombre es Alejandro, bienvenidos al Sur Taller Literario. Hoy les quería contar una anécdota interesante para lo que nos compete aquí, bastante ilustrativa, y que me dio la idea para hacer este video sobre la corrección como arte, porque sé que a veces a alguno le puede dar la sensación de que acá hablamos de cuestiones mecánicas o que nos creemos que esto de la literatura es una especie de Shenga donde pone esto acá, pone esto otro. Si bien he hablado de ese tema, que una cosa es el oficio, otra cosa distinta es el talento, la inspiración. Pero me pasó algo curioso, un error por mi parte que terminó siendo benéfico en algún punto, con, bueno, Rafael, que si estás viendo te mando saludos, un chico con el que estoy trabajando hace poco. Él me había mandado una primera versión de su cuento, excelente, pues trabajamos por vía remota, o mejor dicho, no por Zoom ni nada, ahora todo es por vía remota, sino que él me manda los textos, yo se los devuelvo y vamos así. Y la primera versión que leí de su cuento, la que me había mandado él, tenía un gran nivel de escritura, que esto es importante para lo que vamos a decir, y tenía algunos detalles que a mí me habían llamado la atención, que me habían parecido flojos del argumento, alguna cosa. Pero sin embargo fue un cuento que me costó bastante encontrarle la vuelta porque algo me hacía un poco de ruido pero no sabía qué. Y hasta incluso era un cuento fantástico de terror, podría decirse. Algo kafkiano en algún punto, y hasta me costaba incluso decidirme si realmente eso que parecía no cerrar en algún punto no formaba parte de la eficacia del cuento. Que si quizás aclararlo en sentido literario, no ponérselo a explicar, pero ahondar en eso no podía incluso arruinar el efecto perturbador, como diría un conocido youtuber, que tenía el relato. En fin, lo manifesté esto en la devolución porque eso es algo que también me gustaría decir. Uno, cuando se enfrenta a textos que ya están muy bien escritos, cuando corrige a un escritor que ya tiene un muy buen nivel, también duda sobre ciertas cuestiones. No por ahí con alguna coma mal puesta que nos puede pasar a todos, pero sí sobre ciertos efectos del texto, sobre cómo abordar algunas cuestiones que tienen que ver con eso, sí, con lo argumental, por ejemplo, lo que me pasó en este caso, que bueno, esto me hace ruido, pero quizás ese ruido es interesante, a ver si por querer silenciar ese ruido uno no termina perjudicando el texto. Y de hecho se lo planteé porque me parece que uno tiene que hacerlo cuando tiene dudas. Es absurdo querer dárselas de infalible, o yo me las sé todas, o yo tengo las soluciones mágicas, dárselas de gurú, que siempre está absolutamente seguro de todo. Porque precisamente acá es donde digo que es muy importante la distinción de que es completamente distinto corregir un texto que ya viene de un escritor con buen nivel, que quizá corregir un texto de alguien que recién empieza, porque ahí sí ya generalmente son errores muy similares lo que la gente comete. Bueno, acá también hay en el canal videos de errores comunes, entonces uno como que ya lo lee y bueno, esto falla acá, acá y acá. Son cosas muy típicas. Pero en este caso, y sobre todo en un texto fantástico, extraño y que tenía ese encanto de lo indeterminado, era hilar muy fino. Y ahí es cuando realmente la corrección se convierte en un arte, y como todo arte tiene que ver con búsqueda, con exploración, con ensayo y error, en este caso, discutirlo con los demás. En el caso del arte de la escritura, uno lo discute con el corrector, pero si uno está corrigiendo lo puede discutir por supuesto en el sentido de intercambiar opiniones, ¿no?, con la persona a la que está corrigiendo. Y aquí que yo cometo un error cuando le doy él le marca un par de cosas que podría modificar en el primer borrador,
él me manda una versión modificada, pero yo cuando empiezo a hacer ya la corrección de estilo, porque primero reviso lo argumental, lo global y después empiezo con el estilo, me equivoco y en lugar de usar la versión que él ya había toqueteado, según un par de cosas que yo le comenté, que fueron un par de cosas puntuales, tampoco fue tanto, usé la versión que ya había leído, o sea, volví a leer la primera versión a la que yo le había hecho un par de comentarios, un par de cosas que no me parecían del todo resueltas. Y sí es cierto que mientras la leía me llamaba la atención, qué raro con lo bien que escribe este muchacho, con el empeño que parece ponerle, que no la cambió tanto. Me parecía como que estaba muy poco cambiada. Y sin embargo acá está lo gracioso del asunto, porque no solo el escritor pierde objetividad o no tiene desde el vamos objetividad o no tiene mucha objetividad respecto a su propia obra justamente porque es suya. Siempre, como lo hemos dicho mil veces, es mucho más difícil corregirse uno mismo que corregir a otro. Pero también uno como corrector, cuando ya leyó una vez algo que le mandaron, cuando ya sabe cómo termina el cuento, ya sabe las intenciones con el autor, ya lo habló con él, también uno pierde objetividad. Entonces, ¿qué pasó? Yo leí esta versión que ya había leído, pero esas pequeñas falencias o posibles falencias que comenté con el autor, no las vi. Es decir, ya me parecía que el texto fluía mejor. Que ojo, no lo leí todo de nuevo, sino la primera parte, ¿eh? Tampoco que lo leí entero, leí 7 párrafos, texto breve. Pero alguna cosita había visto en ese principio, y sin embargo ahora volví a leer lo mismo que ya había leído, y no lo vi. Justamente porque estaba predispuesto a que eso ya había cambiado, y porque yo ya sabía de qué iba la historia, y entonces mi mente, esos que a mí me parecían huecos, que me parecían partes que quizás no funcionaban del todo, que no eran del todo creíbles, todo eso, como yo ya sabía que había sucedido en esa ficción así, mi mente lo ignoró. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cuando escribimos algo nosotros, con nuestro puño y letra, y tenemos en la cabeza una historia que es así, así de tal manera, y a veces damos por sentado que el lector va a entender lo que nosotros queremos que entienda, porque nosotros nos leemos a nosotros mismos ya sabiendo lo que queremos decir, pero el lector no sabe lo que queremos decir. Bueno, acá pasó algo semejante, pero en este caso no con un texto que escribí yo, sino con un texto ajeno, pero que yo ya había leído. Por eso es tan importante la primera lectura que hace un corrector. Y por eso yo siempre anoto todo en la primera lectura, porque si no sé que después esas cosas se me pueden tranquilamente escapar una vez que ya le di una devolución al escritor y el escritor habló conmigo y por ahí me dijo, no, acá quise hacer esto, lo otro. Bueno, ahí yo también estoy perdiendo mucha objetividad. De hecho, más de una vez, cuando un cuento, un texto, lo corrijo varias veces con alguien, después siempre le digo, mira, por las dudas, yo creo que quedó bien, pero por las dudas buscate algún otro lector, alguien que esté virgen del cuento, para que te diga, por ejemplo, no sé si el final es previsible, supongamos el problema era ese, o si esto hace mucho ruido, por las dudas, y ni hablar si es una novela, ¿no? que es mucho más largo y hay más chance de mandarse alguna macana, de que aburra alguna parte o algo así. Siempre digo, buscate a alguien que tercie, que esté virgen de este texto, y que lo pueda leer con total frescura, con total objetividad. Por supuesto, alguien competente en lo posible. Porque pasa exactamente esto. Y también lo curioso fue que después yo leí la versión que él había mejorado, que él había arreglado, entre comillas. Y ahí me di cuenta de algunas cosas, por eso digo que fue un error que terminó siendo benéfico, si bien no me disculpa de mi estupidez, no es que lo digo por eso, o sea, no es que mi inconsciente me dijo que en el fondo, no, fui un boludo con suerte. Pero al leer esa versión que él me había mandado, la verdadera nueva versión, la versión que él sí había arreglado después de mi primera lectura, que esa versión era más enfática, que daba más información, realmente me quedó más claro que algunas cosas que yo le había recomendado definitivamente funcionaban, pero otras quizás no tanto. O por lo menos, porque yo le había dicho, por ejemplo, mira, acá estaría bueno que pusieras más antecedentes sobre esto. Bueno, quizás estaba bueno poner algún antecedente más, pero no mucho. O sea, tocar, pero no tanto.
Así que terminó siendo en ese sentido interesante, no solo por probar lo que en realidad yo ya sabía y cualquiera en este oficio sabe, que es que cómo se pierde la objetividad, lo que hablábamos antes, sino que ahí tuve la chance, y la tuvimos los dos, él también, de ver dos versiones o dos tonos que se le pueden dar al mismo texto, por lo menos a la parte del texto que habíamos llegado a trabajar, y tratar de lograr un equilibrio, lograr un punto medio entre eso que yo veía quizás hasta inverosímil, un poco hasta arbitrario, pero al mismo tiempo mantener parte de ese misterio y de esa oscuridad y de ese pequeño ruido, porque eso le daba al texto, que insisto, un texto fantástico, con elementos terroríficos, extraño. Eso también aportaba al texto. No sé si fui claro en lo que comenté. Este video no tiene, como se habrán dado cuenta, ningún tipo de guión. Pero me parece que lo que podemos sacar de acá es lo dicho, que la corrección también es un arte, y también cuando es una corrección ya a un muy buen nivel y cuando ya estamos hilando fino, ya estamos viendo sutilezas, la persona que corrige tiene que ser humilde, no tiene que creerse que se la sabe todas y no, si yo te digo que es así, estate seguro que es así porque es la palabra divina, para nada. Uno tiene que saberse falible y vigilarse a sí mismo. Yo no concibo, y creo que ningún tallerista como la gente va a concebir a la literatura como una cosa mecánica, ni se debería concebir al mismo como un genio que baja de las alturas para decir a los demás cómo tienen que escribir o cómo son las cosas. Y que si uno tiene dudas, creo que siempre lo mejor es decirle al autor, como hice yo, que su texto me provocaba dudas, lo cual también hace que sea un texto muy interesante. Blanquearlo eso, no ocultarlo, no pensar que porque uno plantee esas cosas con el autor no se va a perder lustre o el autor va a pensar que uno es un inútil en su trabajo, y si el autor piensa eso, el autor es un idiota, ¿no? Y además, bueno, esta cuestión de la objetividad, de qué tan difícil es ser objetivo, ya no solo con los textos propios, ahí ni hablemos, sino cuando uno ya leyó un texto ajeno y discutió sobre ese texto, conversó sobre ese texto con el autor y cómo la mente juega malas pasadas. En este caso creo que fue un error, aparte de que igual las correcciones que hice él las va a poder aprovechar una gran mayoría, pero creo que fue venturoso por el hecho de poder comparar las dos versiones y poder trabajar mejor el texto. Porque yo prefiero trabajar un texto 1000 veces, equivocarme 1000 veces, lo que fuera, pero jamás me perdonaría empeorar, aunque sea en algún aspecto mínimo, cuento que alguien me confíe, porque además que alguien me confíe su literatura, bueno, es una responsabilidad enorme y por supuesto que yo tengo una enorme gratitud. Y no dar el máximo, o ya sea por vago, porque hay gente vaga que no le gusta trabajar, que hace las cosas así nomás, o por soberbio, que no sé si es hasta peor todavía, por soberbio, no sé, porque yo ya dije que esto era así, entonces no quiero dar el brazo a torcer, o no quiero que el autor piense que yo dudo, que yo yo quiero que el autor sepa que yo digo esto es así, y va a misa, como dicen en España. Bueno, eso también es deplorable. La corrección es un arte, entonces, y cuanto mejor es el escritor al que uno corrige y mejor es el texto, más arte es, en el sentido de que hay que hilar más fino, y que ahí uno se pone a prueba, es un desafío mucho más grande, y ahí por supuesto uno puede ser falible y puede tener errores. Y de hecho, por supuesto, sí, siempre hay errores, aunque sea pequeños. Uno ve libros editados incluso por grandes editoriales que tienen ratas, pero lo que es imperdonable es que uno no haga lo imposible por no equivocarse nunca, aunque sepa que, bueno, si es una novela de 500 páginas, alguna se te va a escapar, pero tanto la dejadez como la soberbia son imperdonables a la hora de corregir. Hay que tener mucho trabajo y hay que ser
Humilde en ese sentido, no humilde por corrección política, por hoy no, por quedar bien con los demás. Humilde para uno mismo. O mejor dicho, no para uno mismo, para el otro. Porque al otro le sirve que uno sepa primero plantear, blanquear, dejar claro que tiene dudas sobre lo que está diciendo, que lo que está diciendo es una propuesta, un camino, está la gata jugando a una chapita, un camino que puede tomar, pero no está afirmando que sea el camino único o que sea sí o sí el mejor. Y bueno, me desconcentró la gata. Bueno, espero que les haya interesado este video. Si no están suscritos, háganlo. Bueno, den like, dislike, todo eso. Pueden comprar mi libro si les interesa. Tienen los links y la info en la descripción. Mi nombre es Alejandro. Esta es mi gata Berenice. Esta es mi gata Berenice que está haciendo lío. Y nos vemos la próxima.